Yo quisiera empezar por agradecer, no solo al Ayuntamiento, sino a esta casa, a la Academia de San Quirze, que nos recibe como cada año en este estupendo local, que nos sitúa muy bien para poder reflexionar sobre estos temas importantes, y obviamente también al presidente del Tribunal Constitucional, don Pascual Sala, y amigo, que ha aceptado estar hoy con nosotros con toda generosidad y, sin dudarlo, un momento para venir a abordar este tema de la justicia desde la perspectiva constitucional. Dos palabras, solamente decir por qué este año hemos escogido la justicia. Bueno, pues porque nos parece en la Fundación que hablar de la justicia es hablar de un valor fundamental en todo sistema democrático. Una justicia independiente y eficaz es la mejor garantía de la defensa de los derechos y libertades en un país y, por lo tanto, nuestra Constitución así lo recoge como un valor y un derecho fundamental, derecho artículo 24, y además lo recoge tanto en el orden ordinario como en el constitucional. El orden constitucional, como ustedes saben, recupera nuestra Constitución lo que fue un inicio de la Segunda República. El Tribunal Constitucional duró poquito tiempo, pero nuestro actual Tribunal Constitucional sí que está durando mucho tiempo y haciendo una gran labor en nuestro país. Pieza clave en el orden político y en el orden social, y además yo creo que en este momento con un papel extraordinariamente difícil el Tribunal, porque, como yo he dicho muchas veces, estamos demostrando una enorme incapacidad de resolver en el ámbito político los problemas políticos. Estamos demostrando ser incapaces de consensuar, de acordar, de buscar espacios comunes, y al final derivamos los conflictos al Tribunal Constitucional, sea en los problemas de ordenación del territorio, sea en los problemas de otra naturaleza. Y el Tribunal tiene que cumplir una tarea enormemente difícil, pero menos mal que lo tenemos para que nos ayude a resolver esos conflictos. Bien, hoy está con nosotros don Pascual Sala. Decirles a ustedes quién es Pascual Sala es casi una osadía por mi cuenta, porque obviamente quién no conoce al presidente del Tribunal Constitucional. Pero sí recordar que realmente representa la trayectoria de la magistratura en su mejor esencia, porque ha sido vocal y presidente del Tribunal de Cuentas, mal no recuerdo, presidente del Consejo General del Poder Judicial, época para mí personalmente especialmente significativa, porque en la época del Defensor del Pueblo coincidimos esos años y resolvimos muchísimos problemas en una cooperación muy estrecha entre el Consejo y el Defensor, desbloqueando incomprensiones anteriores. Yo eso no lo olvidaré nunca. Presidente del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Supremo. Finalmente, desde 2004, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente desde el 2011 y, dentro de muy poco tiempo, cesará como presidente. Por lo tanto, estamos casi en el acto culminante de ese proceso en el orden académico, digamos, en el orden. Doblemente agradecido, por tanto, querido presidente, al que yo admiro enormemente, lo digo aquí en público, y le agradezco tanto su labor como magistrado, como presidente, y que hoy
esté con nosotros. Muchísimas gracias porque nos honra enormemente. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos, queridos compañeros de mesa, el alcalde, don Pedro Aragüetes, querido amigo, hace mucho tiempo que es amigo mío, Álvaro Gil Robles, el actual director aquí y está en esta condición de la Fundación Balsaín. Y tengo muchos amigos también entre ustedes, quiero decir, a los que sin duda alguna saludo y naturalmente dicen que no se oye bien, ¿no? Bueno, pues ahora ya seguramente sí. Quería decirles que sí, he presentado, mejor dicho, he agradecido la presencia en esta mesa de mis acompañantes, les he agradecido y les agradezco a todos ustedes la gentileza que han tenido a escuchar mis palabras, agradezco también a Álvaro Gil Robles la presentación, que sin duda alguna procede, como he dicho antes, de un añejo amigo, de un viejo amigo mío, y que en definitiva no hacen más que constatar que la vida, ya tengo más de 50 años de oficio judicial, desde que inicié toda mi carrera, como él ha dicho, se ha desenvuelto en el ámbito de la justicia, lo cual, pero en varios aspectos, en varias fases de esta justicia, lo cual, sin duda alguna, engrandece la experiencia, y la experiencia hoy día empieza otra vez a valorarse. Ha tenido unas épocas históricas en que la experiencia no tenía sentido, quiero decir, no tenía por lo menos reconocimiento, al menos el debido, pero en la actualidad pues la experiencia se nota que es también, vuelve a ser también eminentemente valorada. Yo les voy a hablar aquí en una conferencia que tengo a la mitad escrita porque quiero publicarla cuando tenga tiempo, porque como ha dicho también el Tribunal Constitucional antes, Álvaro Gil Robles, pues tiene muchos problemas que resolver y en una época como la actual de crisis pues tiene más problemas todavía que resolver. Está para eso, para resolver problemas, no políticamente, sino que lo hace con criterios jurídico-constitucionales, exclusivamente con criterios jurídico-constitucionales. Unas veces gustan más y otras veces gustan menos, pero este es el único criterio y la única señal que el Tribunal Constitucional, como cualquier otro tribunal, pero el Tribunal Constitucional enfoca problemas políticos de innegable trascendencia social y mediática y política, pero lo hace, como digo, con estos criterios estrictamente jurídico-constitucionales y sin atender a criterios políticos muy legítimos que se fundan sobre todo, no solamente en la legalidad, sino también en la oportunidad. El Tribunal Constitucional no lo hace con sentido de oportunidad, pero lo hace naturalmente con la prudencia que siempre, como nos enseñaron hace ya muchos años, va delante de la justicia. No hay una justicia imprudente, sería la negación precisamente de la propia justicia. Bien, le voy a tratar algunos temas, algunos aspectos destacables en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Saben ustedes, un primer aspecto que se me ocurre, cuando se habla de derechos fundamentales, saben ustedes que hay una concepción de los derechos fundamentales que es formal, exclusivamente formal, son derechos constitucionales, los que están recogidos en la Constitución, es elementalísima la definición, y una concepción material, son derechos fundamentales los que se reconocen al ser humano por el mero hecho de serlo. Pues bien, dentro de la concepción formal se discute mucho y se ha discutido en la doctrina y en la práctica judicial también si los derechos que están reconocidos en la Constitución tienen una protección especial frente a los derechos recogidos en normas infraconstitucionales. Miren ustedes, últimamente, porque me voy a referir a aspectos que son del día, quiero decir que no son añejos, que no son pasados, en las reformas de los estatutos de autonomía que se han acometido en España a partir del año 2006, saben ustedes que en el 2006 se modificaron, se crearon en realidad, o se elaboraron y se promulgaron nuevos estatutos, como fue el de la Comunidad Valenciana, como fue el de la Comunidad Catalana, el Estatuto Catalán, todos son del año 2006, luego del 2007 hay también otros estatutos, inclusive el de Castilla y León fue del 2011, es decir, son hornadas de estatuto, modificaciones estatutarias que se han producido en fechas relativamente o sin relativamente recientes. Y todos ellos tienen una nota particular, todos tienen una lista, unas declaraciones de derechos, unas listas de derechos que son más o menos similares a los que parecen recogidos en el título primero de la Constitución, que es el título con más artículos que tiene de la Constitución, 55 artículos en una Constitución que tiene 169 artículos, como ustedes saben, y que extiende la clasificación de los derechos
fundamentales, no con arreglo a un criterio sistemático, ni siquiera a un criterio material, sino con arreglo exclusivamente al grado de protección que la propia Constitución es capaz de reconocerles. Y por eso distingue, dentro del capítulo segundo del título primero, que se refiere a los derechos y deberes fundamentales, se refiere concretamente a los derechos fundamentales y libertades públicas, que son aquellos a los que otorga mayor grado de protección, y a los concretamente derechos y deberes de los ciudadanos, que tienen también un grado destacado de protección en la propia Constitución, pero inferior a los anteriores, que son los derechos de libertad, y una serie de principios de justicia social y económica, que son los principios que recoge dentro de un capítulo tercero de este título primero de la Constitución, y que tienen otra singularidad, y me importa destacarlo. Estos derechos que recogen los estatutos son auténticos derechos equiparables a los derechos fundamentales que recoge la Constitución. La negativa es clara. ¿Por qué? Porque derechos fundamentales, derechos constitucionales, como también se les denomina, son aquellos, por elemental lógica, que están recogidos en el texto constitucional. Por consiguiente, un estatuto de autonomía no puede tener la virtualidad de crear per se derechos fundamentales distintos de los que recoge la norma fundamental en nuestro país. ¿Quiere decir que no tienen ningún valor? Pues no, tienen valor, naturalmente. Son mandatos dirigidos al legislador autonómico para que los articule a través de un desarrollo legislativo y puedan hacerse valer efectivamente ante los tribunales. Nunca hay en la Constitución, ni tampoco en los estatutos, principios programáticos en el sentido de que están vacíos de contenido, de que son formulaciones abstractas, como ocurría en las constituciones decimonónicas y en las constituciones en general antiguas, a pesar de que algunas tenían los preceptos muy bien establecidos, como ocurría, por ejemplo, en la antiquísima ya Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aprobara la Asamblea Nacional Francesa la noche del 26 de agosto de 1789, pero con palabras nunca en aquel legislador, que luego se ha recuperado con posterioridad, se pudo definir más claramente cuáles son los elementos característicos del Estado de Derecho. Acuérdense ustedes, me gusta siempre citarlo, porque me gusta mucho, el artículo 16 de aquella famosa declaración que aprobaron los franceses, recién inaugurada, por así decirlo, la revolución que nos inspiró ulteriormente en todos los aspectos para crear el Estado constitucional. Toda sociedad en que la garantía de los derechos no esté asegurada, fíjense lo importante que es, vamos a hablar de eso, la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la división de poderes, no tiene Constitución. Con menos palabras no se pueden decir más cosas de cuáles son los elementos fundamentales del Estado de Derecho y los que la protección de los derechos vamos a defender aquí o a exponer aquí esta tarde. ¿Qué pasa con estos derechos que formulan los estatutos, que formulan todos los ordenamientos jurídicos, inclusive normas de rango inferior a la propia Constitución? Pues que tienen menos protección que los derechos constitucionales propiamente dichos que están recogidos en el texto constitucional. Sin embargo, tienen virtualidad. Saben ustedes que una de las notas características de la Constitución española y realmente de las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial es la nota de la normatividad, el carácter jurídico de la Constitución. Como no es un conjunto de principios abstractos, sino que es norma directamente invocable y directamente aplicable para resolver inclusive conflictos individuales por los tribunales de justicia, la Constitución es la primera de las normas, pero no es una declaración principiática, es la primera de las normas a aplicar por los jueces. Nuestro ordenamiento lo tiene muy claramente establecido. Saben ustedes incluso que recién publicada la Constitución, 1978, aparecieron muchas obras y hay una obra especialmente elaborada por el profesor García de Enterría que la publicó en 1979, un año después de la Constitución. La Constitución como norma jurídica, es decir, no la Constitución como principios, porque hubo la tentación de reducir la Constitución, al menos en gran parte de la formulación de los derechos, al rango o a la categoría de una norma principial, no de una norma directamente aplicable. Hoy la Constitución es norma directamente aplicable, los dicen, lo tiene que aplicar no solamente el Tribunal Constitucional, que está sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica, porque lo dice así de una manera fundamental el artículo primero de la ley del 79, la orgánica del Tribunal Constitucional, sino todos los tribunales de justicia. El artículo 5, por ejemplo, de la ley orgánica del Poder Judicial nos dice que los jueces y tribunales interpretarán las leyes y los reglamentos conforme a la Constitución.
y a la doctrina que de modo reiterado haya establecido el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos. Luego, la norma constitucional es directamente aplicable. Y esto es lo que caracteriza a los derechos fundamentales frente a estos otros derechos que se reconocen en los estatutos o en normas de carácter infraconstitucional que no tienen concretamente esta virtualidad de ser directamente aplicables. ¿Por qué? Porque tienen que ser desarrolladas a través de normas de rango legal, por supuesto, que tiene que desarrollar tanto el legislador estatal como el legislador autonómico. Vuelvo a repetirles, sin embargo, son normas también no desprovistas de carácter de inmediatividad en su aplicación. Y lo voy a decir, miren ustedes, en el capítulo tercero de este título primero que tantas veces he citado de nuestra Constitución, del título primero dedicado a los derechos y deberes fundamentales, el capítulo tercero es los principios de justicia social, política y económica, quiero decir, justicia social y económica. Pues bien, dentro de estos principios de justicia social y económica, les voy a decir que hay, y fíjense ustedes, en una época de crisis como la actual, derechos que parece que se han olvidado, derechos consagrados, no con el carácter de inmediata aplicación, sino ante informar la práctica judicial, la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos. Lo dice textualmente nuestra Constitución así, en el artículo 53, apartado tercero. Pero solo pueden ser alegados, añade, y ahí está precisamente lo que yo quiero destacar, a través de las leyes que los desarrollan, no per se, a diferencia de lo que sucede con los otros. ¿Quiere esto decir que no tienen valor directo? Miren ustedes, en una época de crisis como la actual, me interesa resaltar que el Tribunal Constitucional, desde época muy temprana, concretamente, fíjense, una sentencia de las primeras, la 37 en 1981, de 16 de noviembre, la 37 que se puso, el Tribunal fue constituido en 1980, pero empezó a dictar sentencias en 1981. Dijo que el sistema económico que establece la Constitución está abierto a cualquier opción política. Es decir, no puede servir de parámetro de constitucionalidad de una ley, de una disposición con rango de ley, una apelación a un sistema económico determinado. Pero ello no quiere decir que los preceptos de la política social y económica, concretamente, no tengan virtualidad aplicativa. No deban de ser, no puedan ser desconocidos ni por el legislador, ni por los poderes públicos en su actividad, ni tampoco por los jueces. Les voy a leer, y en una época de crisis que parece que se han olvidado preceptos que sí son aplicables y que no pueden desconocerse. Por ejemplo, el derecho a la libre promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia. Estoy leyendo porque son las palabras textuales de la Constitución, artículo 35. El aseguramiento y garantía del derecho a la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante de los convenios, artículo 37. Estoy leyendo porque repito literalmente las palabras de la Constitución. La obligación de los poderes públicos, y lo voy a seguir, la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Fíjense si el legislador, el constituyente de 1978, tenía ya el olfato suficientemente desarrollado. El reconocimiento de la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Artículo 43. La obligación para los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Artículo 49. Y la de garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, son palabras textuales de la Constitución, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Artículo 50. Podríamos seguir leyendo aquí muchos artículos de la Constitución. ¿Qué son estos? Principios programáticos. Estoy diciendo preceptos similares que figuran en estos estatutos de autonomía de la segunda jornada desarrollada a partir del 2006. ¿Son principios programáticos? No. ¿Sirven de parámetro de constitucionalidad? No pueden ser desconocidos en su contenido esencial. Tienen que ser desarrollados por leyes y solo cuando lo sean, alegables ante los tribunales. Pero todos ellos
más o menos, han sido desarrollados por leyes. Se ha respetado el contenido esencial. Pueden servir de parámetro de constitucionalidad, no frente a una concepción de la sociedad. La Constitución proclama también la libertad de empresa y dentro de una economía de mercado. Por consiguiente, no es un sistema económico determinado el que garantiza la Constitución, pero sí hay mandatos individuales dirigidas a los poderes públicos, a los jueces y al legislador, que tienen que ser naturalmente observados en su contenido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en España, por ejemplo, se derogara un régimen público de seguridad social, habría que modificar la Constitución para hacerlo. Si no se establecieran pensiones que fueran revisables periódicamente y que pudieran cubrir todas las necesidades elementales, por lo menos, de acuerdo con las leyes que las hay en España, que los desarrollen, habría que modificar la Constitución. En definitiva, son principios que tienen la virtualidad, no para, a través de ellos, caracterizar como una sociedad negadora de la economía de mercado, porque también la Constitución establece, como he dicho antes, la libertad de mercado, libertad de empresa dentro de una economía de mercado. Pero son mandatos individuales que dentro de situaciones concretas pueden ser deducidos ante el Tribunal Constitucional y desde luego tienen la obligación, a través de las leyes que los desarrollan, de aplicar y de reconocer los poderes públicos y naturalmente respetar su contenido esencial. La garantía de los derechos es doble. He dicho antes, al principio de mi intervención, que los derechos fundamentales, que equivalen a lo que en el ambiente, o mejor dicho, en el argot internacional, de los tratados internacionales, se llaman derechos humanos. Piensen ustedes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 10 de diciembre del 48, los pactos de derechos civiles y políticos. La palabra derecho civil y derechos políticos equivale también a derechos fundamentales, de Nueva York, de 19 de diciembre del 66, la Carta Social Europea, la Carta de Derechos de la Unión Europea. El texto consolidado no es tan antiguo, ha sido consolidado por el Tratado de Lisboa de 2007, todos ellos son derechos fundamentales. Pero el grado de protección, como digo, en nuestro ordenamiento no es el mismo. Todos los derechos fundamentales y libertades públicas tienen una protección reforzada a través de un procedimiento preferente y sumario que se desarrolla ante los jueces ordinarios. Y en su caso, es decir, cuando los jueces ordinarios no hayan otorgado la protección completa al derecho fundamental de que se trate, a través del recurso de amparo, que es subsidiario ante el Tribunal Constitucional. Pero estos son solo los derechos de libertad, los derechos de la famosa sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que lleva por rúbrica precisamente de los derechos fundamentales y libertades públicas. Hay los derechos y deberes de los ciudadanos que, sin embargo, tienen que ser desarrollados y regulados por ley, y la ley ha de respetar el contenido esencial. Y hay los principios de justicia social y económica, a que me refería anteriormente del capítulo tercero, que tienen el valor, y no voy a repetir que he dicho con anterioridad. Me interesa, para no cansar su atención y referirme a supuestos concretos, que son los que en definitiva hacen traslucir cuál es la virtualidad protectora de la justicia constitucional al desarrollar y aplicar directamente la Constitución, a referirme a dos tipos de derechos. Dentro de la clasificación que establece estos derechos fundamentales, nuestra Constitución, se pueden distinguir dos categorías. Hay unos derechos procesales, que son derechos fundamentales también, están incluidos dentro de esta sección primera, son objeto de esta protección reforzada, amparo ordinario ante la justicia ordinaria y amparo subsidiario ante el Tribunal Constitucional, que son el derecho a la tutela de derechos e intereses legítimos, tutela judicial, por supuesto, sin que pueda producirse indefensión. Formulación general del párrafo primero del artículo 24 y ulteriormente una serie de garantías procesales concretas que están constitucionalizadas. Pues bien, según la jurisprudencia o la doctrina, como a mí me gusta llamarla, del Tribunal Constitucional, mejor que jurisprudencia, la doctrina del Tribunal Constitucional, estos derechos que son procesales, que se van vinculados al derecho a la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos sin indefensión, son juzgados en orden a su constitucionalidad por la justicia constitucional, con arreglo a los criterios de que no pueden ser las decisiones judiciales ni arbitrarias, es decir, no pueden ser una imposición unilateral, ni pueden ser irrazonables,
no pueden romper un esquema o una argumentación lógica, ni pueden ser gravemente erróneas. Sin embargo, los demás derechos son derechos sustantivos y en ellos se juzgan no solo, como saben ustedes, que hay el procedimiento preferente ante la jurisdicción ordinaria con arreglo a estos criterios de no ser arbitrarias, de no ser erróneas y de no ser tampoco unas irrazonables o con ruptura del hilo lógico que debe llevar toda decisión judicial. Con eso también, pero además el tribunal tiene que examinar si se ha cumplido concretamente el grado y el objeto de protección. Tengo aquí muchas cosas, pero voy a referirme ya, como les decía, a los supuestos más concretos. Cuando se trata de estos derechos sustantivos que han suscitado la protección jurisdiccional de estos derechos mucha polémica mediática y polémica política, porque en realidad pues, no siempre gustan las decisiones del tribunal, el tribunal ha procurado valorar no solamente que se hayan dictado en este procedimiento previo y sumario ante los jueces ordinarios resoluciones normales, es decir, que las lee uno y dice, están fundamentadas, es una resolución, no comparto ese criterio, pero no es una resolución irresponsable, una resolución arbitraria o una resolución errónea o irrazonable. Hay algo más. Hay que establecer la protección del contenido esencial del derecho que lo hace reconocible. Miren ustedes, por ejemplo, en materia había unos derechos que han dado lugar a mucha jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando se trata de torturas. Voy a citar sentencias relativamente recientes. Hay una importante, la 107/2008, de 22 de septiembre, que dice que para valorar la decisión judicial, vuelvo a decir, que ha sido vista la vulneración de un derecho de la prohibición de torturas y de tratos inhumanos y degradantes, dice que archivó las diligencias sin agotar, no ya sin investigar, sino sin agotar completamente la investigación. Vean ustedes cómo es un derecho fundamental sustantivo, hace falta agotar la investigación para poder otorgar la protección de este derecho. Hay que atender a las circunstancias concretas de cada caso y hacerlo, estoy leyendo texto de la sentencia, siempre teniendo presente la escasez de pruebas que de ordinario no existe en este tipo de delito, pero otorgando la protección total que la Constitución y el contenido esencial del derecho de que se trate resulta. Miren ustedes, en materia, por ejemplo, del derecho de huelga, el derecho de huelga no es un derecho simpático ante los ciudadanos, es un derecho que comporta sacrificios, no solamente para los huelguistas, sino muchas veces de tanta entidad, inclusive para el resto de los ciudadanos, porque si afectan a servicios públicos, pues inclusive producen molestias y a veces verdaderamente contradicciones que, sin embargo, son susceptibles, porque lo consagra la Constitución, como derecho fundamental sustantivo. No solamente requiere que los jueces lo valoren con estos criterios que he dicho anteriormente, sino que requiere que cumplan el contenido esencial del derecho. Saben ustedes que en España, por aquello que decía anteriormente Álvaro Gil Robles, que el derecho de huelga se rige por una disposición preconstitucional, es concretamente el Decreto Ley de 1977. Vean ustedes, no es malo el Decreto Ley de 1977, otorga suficientes garantías, y así lo ha reconocido también la doctrina constitucional, para proteger el contenido básico de este derecho. Pero fíjense si el Tribunal Constitucional ha afinado, se esté o no conforme con la decisión. En una sentencia 33/2011 de 28 de marzo, se trataba de una huelga decretada en un periódico, en un medio de comunicación, donde los trabajadores declararon una huelga con cumplimiento de todos los requisitos legales. Pero con la técnica moderna permite que los directivos sustituyeran a los trabajadores y lanzaron una edición del periódico. Los trabajadores recurrieron en amparo, primero ante la jurisdicción ordinaria, y dijeron, bueno, pues mire usted, si los directivos se convierten en trabajadores y a través de los procedimientos informáticos, etcétera, que hay hoy día, pueden editar el periódico, pues el periódico es suyo, lo pueden hacer. Pues el tribunal reconoció el recurso de amparo y lo reconoció por unanimidad. ¿Saben lo que le digo? De la sala a la que correspondió. ¿Por qué? Porque subvertía el contenido esencial del derecho. Vean ustedes, pueden extrañarse, y sin embargo no basta con que sea razonable que el juez haya dicho ordinario, pues mire usted, si son los dueños del periódico y han querido trabajar como trabajadores para sacar una edición a la calle, pues lo pueden hacer, es una decisión razonable, ¿no? Pero no otorga el cumplimiento, la protección total al contenido básico de este derecho. Si es una huelga legal, naturalmente tenían derecho a que se paralizara.
Y si no paraliza, quiere decir la propia actividad, no quiere decirse que se cumplan los servicios mínimos, pero en este punto la edición del periódico no estaba incluida en los servicios mínimos. La sustitución de trabajadores por directivos no otorgaba el cumplimiento total. Fíjense que se puede discrepar y seguramente algunos de ustedes discreparán. Vean ustedes también cuando se trata de la libertad de expresión y de información y el derecho al honor. También es necesario, aquí se trata de dos derechos fundamentales que tienen la misma protección. Amparo ordinario primero ante los jueces ordinarios, amparo constitucional subsidiariamente después por consiguiente. Pues también tienen que valorar y ponderar, no solamente con una decisión razonable, que digo, bueno, pues me han ofendido al honor, mi honor, y esto prevalece sobre los derechos o las libertades de expresión y de información. Pues tiene que ponderarse esta contraposición entre dos derechos fundamentales, y por eso se atiende al carácter público del personaje, a la que sea un medio político, etcétera, donde el Tribunal Constitucional ha reconocido, de acuerdo por lo demás, con doctrina que es unánime en los tribunales constitucionales de nuestra cultura y de nuestro entorno, de que tiene que soportar, desde el punto de vista de la política y de la actuación pública, mayores, por así decirlo, menoscabos de su intimidad y su derecho al honor que hacerlo prevalecer sobre los derechos y las libertades de información, que, como saben ustedes, son nucleares en un sistema democrático. Fíjense ustedes, les voy a citar otro ejemplo porque este es muy característico y ha dado lugar a muchas discusiones. Hay una sentencia, la 51, son modernas, relativamente modernas todas, de 2011, de 14 de abril. Se trata de la cesación de los profesores de religión, que saben ustedes que en virtud de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, acuerdos perfectamente constitucionales, así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en alguna ocasión, pues los profesores de religión en la escuela pública o en la escuela concertada, que tiene que ser satisfecha por el Estado, por la administración pública, son nombrados libremente por el ordinario del lugar. Esto es una disposición, como digo, que se comprende dentro de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede y que por consiguiente está validada legalmente e inclusive constitucionalmente. No pueden no renovarlo. Un año se contrata un año, lo contrata la administración estatal, pero lo nombra el ordinario del lugar. Bien, pues no renuevan, puede no renovarse, porque es por un periodo de un año, es un contrato temporal de trabajo. Si no lo renueva, aduciendo como motivo un tema, por ejemplo, moral, que no se admita con arreglo a su derecho o con arreglo a su criterio por la Iglesia Católica, como es el haber contraído matrimonio civil. Una profesora de religión cumple su periodo de un año para el que fue nombrada o designada y, sin embargo, se casa por lo civil, quiero decir, no contrae matrimonio canónico y el ordinario del lugar no lo renueva. Va al tribunal ordinario y el tribunal ordinario dice, la sala de lo social de un tribunal superior de justicia, dice, pues mire ustedes, aquí no se trata de un despido, aquí se trata de una profesora que ha cumplido su contrato, su nombramiento por un año y que por consiguiente, esto es una extinción de contrato por cumplimiento del plazo. Va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, pero la causa es haber contraído matrimonio civil, que está perfectamente validado por la Constitución, y por consiguiente la no renovación no otorga el derecho, la protección al derecho, y la jurisdicción ordinaria no la ha otorgado. ¿Qué pasa inclusive con el derecho a la intimidad, a la propia imagen, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, sobre todo a la intimidad? Pues miren ustedes, en una sentencia 89-2006 de 27 de marzo, el tribunal reconoció el derecho a la intimidad en un recluso. Saben ustedes que en las prisiones, como es lógico, hay registros de las celdas porque pueden producirse inclusive delitos o lo que sea, o tener almacenado elementos peligrosísimos, etcétera, etcétera. Por razón de la seguridad está perfectamente en la Ley General Penitenciaria y en los reglamentos penitenciarios establecido que en cada prisión el jefe de la prisión el director de la prisión, del establecimiento, puede determinar los registros de las celdas de que se trate. Pero cuando se trata de registros fuera de los programados oficialmente, hay que decirle, no es que hay que contar con el asentimiento del
recluso, pero hay que decirle, avisarle de que van a registrar su celda, aunque sea en el momento, quiero decir, casi inmediatamente anterior. Vamos a registrar su celda fuera de los espacios y de los tiempos en que está previsto reglamentariamente hacerlo. Pues hay que avisarle, y si no se le avisa, se atenta contra su intimidad. Verán ustedes como son resoluciones que si los jueces ordinarios no le han dado cobertura, pueden ustedes decir, pues tenía razón el juez ordinario, pero hay que proteger el derecho hasta totalmente darlo por cumplido. ¿Qué pasará con las elecciones? Quiero decir, con el derecho a concurrir a unas elecciones. Saben ustedes que el derecho de participación política en sus vertientes activa y pasiva es un derecho nuclear en el sistema democrático, es un derecho fundamental. Está recogido de una manera expresa, participación en los asuntos públicos a través de elecciones, etcétera, del artículo 23 de la Constitución. Pues que hay, naturalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina del Tribunal Constitucional, es muy minuciosa al respecto. ¿Por qué? Se tenga o se esté de acuerdo. Porque siempre y cuando no haya una privación de derechos civiles y políticos y haya un rechazo, sobre todo en las materias o las sentencias relacionadas con la posibilidad de concurrencia de formaciones que pertenecen a ese mundo magmático, que no es un mundo que a mí naturalmente me subyugue, ni mucho menos, ni me atraiga, que es el de la izquierda Berzale, pero, por ejemplo, lo que pasa en el País Vasco. Pero cuando no se está privado de sus derechos civiles y políticos, y sobre todo, cuando en los estatutos de una formación y quienes la promueven no tienen esa privación, reiteradamente se rechaza la violencia terrorista directamente, inclusive aludiendo directamente a la palabra ETA, pues no se puede negar la posibilidad de que se cree un partido político. Por eso se puede a posteriori, y esta es la famosa sentencia, aparte de la Bildu, la sentencia famosa de Sortu, que, como se recordarán ustedes, ya tuvo una repercusión mediática y política. Hubo mucha gente a quien no le gustó, porque ciertamente, como digo, no es un mundo simpático este magma que llamamos la izquierda Berzale. Lo digo con todo respeto, inclusive si hay alguien a quien le gusta, pues tiene derecho a que le guste, si estamos en una democracia. Pero observen ustedes como si hay un rechazo específico y claro en los estatutos a la violencia terrorista, incluida, y entre comillas, la palabra ETA, y eso se repite una y otra vez. El tribunal reconoció la posibilidad de crear un partido político en estas condiciones, aunque hizo por vez primera en su historia, que costó mucho trabajo, una admonición en el Fundamento Jurídico 15 de las conductas que, si se practicaban, suponían la posibilidad de ilegalización a posteriori, que es precisamente esta posibilidad de ilegalización a posteriori lo que endurecía la apreciación de las pruebas de si cumplían o no los criterios de democracia que es necesario para acceder en una formación a un proceso electoral. Y esto, que no ha tenido aplicación, fue un fundamento jurídico que el tribunal dijo, ustedes son legales porque han rechazado expresamente a ETA, pero indudablemente, si cometen esta conducta, si ensalzan el terrorismo, es que una formulación que no voy aquí a reproducir, aunque tengo aquí las sentencias para... Y ven ustedes también como hay un aspecto también que el tribunal ha recogido ya muy recientemente, como es la interpretación evolutiva de la Constitución. Y les voy a hablar de una sentencia, es la última, y ya con esto me parece que ya les he cansado bastante su atención. Vean ustedes la sentencia 198-2012 de 6 de noviembre que declara la constitucionalidad de la modificación del Código Civil que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Saben ustedes que también de esa sentencia se puede o no discrepar, naturalmente, y es muy legítimo, y se puede criticar porque el matrimonio, lo dice la propia sentencia, que concibieron los constituyentes en 1978 y cuyo derecho a contraer matrimonio está recogido en el artículo 32 de la Constitución, dice el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio de acuerdo con las leyes. No dice entre, no utiliza la palabra entre. Los constituyentes, dice la sentencia, lo reconoce claramente, porque no procuramos no tapar nada, absolutamente ninguno de los argumentos. En 1978 sabían, nadie le pasaba por la imaginación, que un matrimonio pudiera ser entre un hombre y una mujer. El matrimonio era exclusivamente entre un hombre y una mujer. Pero la interpretación evolutiva de la Constitución, después, ya 30 años después, naturalmente, vean ustedes lo que dice el tribunal, y se lo voy a leer textualmente porque es interesante. Dice, la Constitución parte del principio de que es un árbol vivo,
que a través de una interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad. Y no solo porque se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, y lo reconocen, sino también porque los poderes públicos y particularmente el legislador van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual, a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico, a riesgo, en caso contrario, de convertirse en lenta muerta y producir una necesidad de reformas constitucionales continuas. Vean ustedes, por consiguiente, esta serie de sentencias, de las cuales he escogido, hay muchas más, pero nos llevaría casi una semana de consideraciones y de estudio y de análisis, pero es necesario resaltarlo, porque es muy difícil en una obra escrita que ustedes encuentren un examen particularizado de estas sentencias, a no ser que naturalmente les interese por razón de su profesión o por razón de sus propias inquietudes intelectuales. Últimamente ha habido en España, que es la objetivación del recurso de amparo a través de una modificación legal, la Ley 6/2007 de 24 de mayo, que exigió, para que el recurso de amparo fuera procedente ante el Tribunal Constitucional, este recurso subsidiario a que anteriormente me refería, que se justificara la especial trascendencia constitucional. Es decir, un ciudadano, por el solo hecho de deducir que ha sido vulnerado uno de estos derechos fundamentales, de objeto de la máxima protección, a los que me he referido anteriormente, pues no solamente tiene que aducir esa vulneración y demostrarla ante el Tribunal Constitucional para que prospere su recurso, sino que tiene que justificar como requisito aparte y añadido y distinto de la vulneración del propio derecho, el de la justificación de la especial trascendencia constitucional. Es una especie de valladar para que no se convierta el Tribunal Constitucional en una superestructura casacional, en un último tribunal que agote todas las instancias, porque si no, todo terminaría o habría de terminar, sobre todo cuando de vulneración de derechos fundamentales se trata ante el Tribunal Constitucional, porque muchas veces los tribunales ordinarios, a través de sus sucesivas instancias, no han dado protección completa, el contenido esencial de ese derecho que decimos que garantiza de una manera efectiva, ya lo han visto ustedes a través de unos ejemplos, nuestra Constitución. Esto, indudablemente, ha bajado el número de asuntos de recursos de amparo ante el Tribunal. Quizá es una reforma que se ha hecho con excesiva dureza para que el Tribunal pueda ponerse al día, como se ha puesto en materia de recursos de amparo, y solamente cuando se produce una situación excepcional, pero me interesa resaltarla aquí, porque los profesionales del derecho deben saber que esta justificación de la trascendencia constitucional de los recursos de amparo, esta protección que dispensa la justicia constitucional respecto de ellos, tiene que ser no solamente la vulneración del derecho, sino esta justificación particular. Viene así como una especie de mal formulado right de certiorari para que el Tribunal Constitucional pueda desechar o desestimar recursos que en otro caso lo convertirían en una última instancia, un supertribunal de casación. Hay una sentencia que me interesa resaltar, pero ya no se la voy a leer, sin duda alguna, que es la 155 de 2009, donde se dicen cuáles son los supuestos, con una formulación abierta, en que se adquiere o podría tener una trascendencia constitucional el recurso, como podría ser los supuestos en que no haya doctrina del tribunal, los supuestos en que el tribunal necesite modular o cambiar su doctrina, y también, por consiguiente, puede el tribunal tener esa libertad para hacerlo, u otros muchos supuestos que los profesionales del derecho deben de tener en cuenta, porque de lo contrario sus recursos pueden ser inadmitidos inclusive a trámite. Perdonen la extensión y muchas gracias por su atención.